Y en estos días, hermanos, me gustaría traeros precisamente y de forma intencional señales de fortaleza para una iglesia del Señor. Señales de fortaleza. Y es que necesitamos, ¿verdad? Especialmente cuando veáis los temas que vamos a ver, que en primer lugar va a ser esta porción de la carta del apóstol Pablo en la iglesia de los tesalonicenses, tanto en esta como en las tres que veremos a continuación, tanto mañana como pasado mañana, la fortaleza es Cristo. No hay otro misterio. Lo vamos a desvelar ya desde el principio, porque la fortaleza es una iglesia que está centrada en Cristo, que está centrada en la predicación de la sana doctrina, que está centrada en la centralidad precisamente de Cristo y como veremos en Colosenses, pero porque la intención de toda iglesia que crece sana en el Señor es mostrar la verdad que ha sido revelada por medio de la Escritura. De eso no podemos tener ninguna duda, ¿verdad? Algunas veces vemos que hay que crecen de una manera exponencial, muy rápido. Hace poco le comentaba a mí que estaba hablando con un hermano que él me comentaba que en la zona donde él vive, en Estados Unidos, hay varias iglesias, pero no todas las iglesias son sanas doctrinalmente. Y aunque tienen un fuerte ímpetu en la evangelización, luego tienen una carencia muy importante en la santificación de los creyentes porque no se centran en la palabra de Dios, sino en otras muchas cosas que están alrededor. Así que, aún teniendo un buen motivo para edificar una iglesia, que es evangelizar, haciendo alusión a ese llamado que tenemos en Mateo, ¿verdad? Luego está la carencia de la edificación de la iglesia. Y cuando vemos el ejemplo del apóstol Pablo, tanto en las cartas que tenemos como en Hechos de los Apóstoles, una iglesia evidentemente tiene que evangelizar, tiene que crecer. Pero es como si le damos los primeros alimentos a nuestros hijos y luego les decimos, bueno, ya sois suficientes, aún no teniendo la edad, buscaros la vida. Hay que seguir alimentando, hay que seguir edificando, para que realmente muestre la obra de Cristo en toda la amplitud que tiene. Yo siempre digo que el Evangelio lo necesitamos para la evangelización, para que la palabra del Señor traiga a almas en arrepentimiento, para que vengan reconociendo su pecado y reconociendo a Cristo como único y suficiente Salvador, pero también necesitamos el Evangelio para nuestro crecimiento en santificación progresiva, como conocemos. Y el apóstol Pablo nos está mostrando aquí en esta carta, precisamente en una iglesia que se califica, o muchos hablan de la iglesia de Tesalónica como una iglesia modelo, una iglesia en la que podemos tener un buen ejemplo para imitar esas señales de fortaleza. Porque no hay iglesia, queridos hermanos, que no haya sido establecida con unos principios bíblicos fundamentales que no sufra ataques. No lo ha habido nunca, ni lo va a haber hasta que el Señor venga. Por lo tanto, evidentemente, en las cartas del apóstol Pablo, en la palabra del Señor, tenemos ejemplos de iglesias, que una iglesia que está creciendo, una iglesia que quiere ser fuerte en el Señor, tiene un referente aquí, en esta revelación divina, que aún a pesar de las dificultades, cómo ellos habían llevado adelante y habían puesto en práctica algo que los señala como una iglesia modelo. Yo siempre digo que en estas cartas son también de donde podemos extraer una filosofía de ministerio adecuada para una iglesia que quiere mostrar a Cristo. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, hermano. Y leía Miguel el texto del establecimiento de la iglesia en Tesalónica, o estos primeros pasajes, pero el contexto de esta carta lo vemos en Hechos de los Apóstoles, no vamos a repasarlo entero por el tiempo, pero el contexto del establecimiento de la iglesia de Tesalónica lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y ahí, si observamos, está Pablo en su segundo viaje misionero, está junto con Silas y con Timoteo, y ellos habían predicado la palabra del Señor. Esa era la función que tenía Pablo desde que vemos en Hechos de los Apóstoles, que es llamado por parte del Señor a extender la palabra a los gentiles, la formación de la iglesia. Y ahí vemos cómo, acompañado de Silas y de Timoteo, ellos habían predicado en esta ciudad, que era una ciudad muy próspera en cuanto a comercio, en cuanto a todo tipo en el que podemos poner el concepto de próspera, pero también era una ciudad muy idólatra, como era común en esa zona, en esa región. Ahora, como resultado de la predicación de la palabra de estos hermanos, dio fruto por medio de la conversión de judíos y de gentiles, de tal manera que no en poco tiempo empieza a crecer una iglesia en Tesalónica
que empezó a asumir la responsabilidad que tenía de la predicación de la palabra, pero también los ataques que no tardaron mucho en llegar, iban ellos a recibir. De hecho, Pablo ya venía de una situación hostil. Pablo, podríamos decir que qué perseverante era, que aún las heridas, los latigazos, los castigos que le habían sufrido, lo único que hacían en su vida era darle más fuerza aún. Un ejemplo también para los ancianos, darle más fuerza para seguir cumpliendo con la función a la cual Dios, el Señor Jesucristo, lo había llamado. Pero nos dice el contexto que él ya venía de una oposición hostil en las ciudades que anteriormente había predicado, y evidentemente aquí, aunque estaba creciendo una iglesia modelo, no iba a ser menos. Pablo era consciente de esa hostilidad. Así que ahí en Hechos nos dice que un grupo de judíos, y nos relata directamente llenos de envidia, juntaron a un grupo de hombres malvados. Hechos capítulo 17, versículo 5, dice que alborotaron a los ciudadanos contra la predicación del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo tiene que salir rápidamente para Atenas, y vemos cómo Timoteo y Silas se quedan ahí en Tesalónica. Hechos 17, versículo 14, que hacen un repaso general. De Atenas pasó a Corintio, y meses después es cuando recibe a Timoteo, que lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 5, y entonces le escribe una carta, la carta de los tesalonicenses, en la cual notamos un tono íntimo, un tono amoroso, un tono de ánimo, porque ya era una iglesia modelo, pero Pablo estaba trayendo a su propio conocimiento, estaba sufriendo por ellos, aún en la distancia, por lo que estaban padeciendo. Así que no es una carta de exhortación o de regañar, sino una carta de ánimo, porque conocía la fortaleza que tenía esta iglesia en medio de las adversidades. Así que cuando salen de ahí, damos cuenta que le va a corregir, evidentemente, la carta de errores, porque toda la iglesia seguimos creciendo y aprendiendo continuamente, pero aquí va a corregir de errores, va a darle ánimo por lo que ellos estaban pasando, por el tipo de dificultad, de persecución que estaban pasando, pero también va a mostrarle, por medio de esta carta tan íntima, el amor que Pablo tenía hacia ellos. Así que vemos el retrato, hermanos, de una iglesia modelo. Y es verdad que cuando usamos la palabra modelo nos viene el perfil de todo aquello que debemos de seguir en un tipo estético, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un modelo espiritual, que aún en medio de la adversidad crecía. Así que lo que vamos a ver en este pasaje, hermanos, es el crecimiento de una iglesia modelo, dentro de las señales de fortaleza para una iglesia que honra y glorifica al Señor. Y vamos a ver que una iglesia modelo, una iglesia que quiere mostrar la grandeza de Cristo, es una iglesia que es fuerte en el Señor, precisamente, que es fuerte en Cristo. Y lo vamos a ver imitando esas señales de fortaleza. Así que, en primer lugar, vamos a ver los versículos del 2 al 4, aunque vamos a leer de nuevo el texto. Vamos a ver que una iglesia modelo, una iglesia que es fuerte en el Señor, lo hace por medio de la unidad de la iglesia. Por medio de la unidad de la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver que también una iglesia modelo es fuerte en el Señor por medio del poder del Espíritu Santo. Versículos 5 y 6. Una iglesia del Señor es fuerte por medio de la unidad de la iglesia, del 2 al 4, por medio del poder del Espíritu Santo, versículos 5 y 6, y en tercer lugar, por medio de la práctica y de la verdad recibida y predicada, los versículos que van del 7 al 10. Y leemos de nuevo el texto, hermanos, para situarnos. Y leo en la Biblia de las Américas. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Dice el versículo 2: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra
en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, en primer lugar, una iglesia es fuerte en el Señor por medio de la unidad de los creyentes. Dice de nuevo estos pasajes: siempre damos gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Ahora, no vamos a pararnos en el saludo. Podríamos tener una predicación solamente en este aspecto, pero con la introducción de decir, hermanos, que Pablo, por su saludo, ya nos damos cuenta que él no tiene que estar haciendo una defensa de su apostolado como había tenido que hacer en otras ocasiones por causa de poner en duda que era una persona que había sido puesta por el Señor. Vemos ya desde la introducción que está mostrando amor, junto con sus colaboradores, a la iglesia de los tesalonicenses, lo cual nos sitúa en el punto en concreto al cual Pablo se va a dirigir, aunque evidentemente es una carta que tiene un aspecto actual en el día de hoy y lo tenía en su tiempo para que fuese también a donde fuese, tuviese el mismo efecto de bendición. Ahora, nos damos cuenta aquí, hermanos, que después de saludar de forma formal, ahora él empieza agradeciendo a Dios. Empieza con una oración de gratitud a Dios por el ejemplo y por la esperanza que les producía precisamente la forma de combatir las adversidades que esta iglesia estaba teniendo. Lo que Pablo está haciendo es reconocer una acción que ya venían haciendo los hermanos, y lo veremos un poco más adelante. Pero en un principio observamos que estamos ante una información de que cuando Pablo y sus colaboradores, como en este caso Silas o Timoteo, oran, lo hacen de la siguiente manera: dando gracias en primer lugar. Y lo primero que observamos, hermanos, es que Pablo le está hablando aquí a toda la iglesia. De hecho, lo repite en varias ocasiones. Lo hace en la salutación, lo hace después con el plural que usa, lo veremos. Por lo tanto, él está agradeciendo por toda la iglesia. Si observamos el texto, hermanos, no está individualizando en ninguna persona en concreto. No está diciendo un nombre en concreto, no está hablando de una persona en concreto, sino que está usando el plural en todo momento para referirse a la iglesia en común, la cual estaba unida a la hora de luchar por la situación pasando. Lo observamos en la... Dice, siempre damos gracias a Dios, usa el plural, por todos vosotros, observamos ahí, haciendo memoria de vosotros, una vez más, en nuestras oraciones, luego lo hace en las acciones. Vuestra, usa el plural de nuevamente, vuestra obra de fe, usa el plural de nuevo en la obra de amor y en la obra de esperanza en el Señor. Ahora, es muy interesante, hermano, esto, porque cuando Pablo está aludiendo a ellos como un vosotros, como algo en plural, lo está haciendo también como una unidad. Está hablando de plural para referirse a la iglesia en completo. Un solo cuerpo, está usando ese plural en una unidad al referirse a un solo cuerpo, un cuerpo que es guiado por un mismo espíritu, precisamente nos afirma que está hablándole a la iglesia en general, por medio de una carta, a la iglesia precisamente de Tesalónica. Y daros cuenta, hermanos, porque esto es lo que forma la iglesia del Señor. Por otros textos de la palabra, la iglesia del Señor, una iglesia sana, una iglesia que realmente ha venido en evangelio, es aquella que ha sido formada en primer lugar por los santos, es la que forma un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo y es aquella que es guiada por un mismo espíritu. Y la palabra de Dios nos afirma esto, ¿verdad? Aunque no nos podamos parar detenidamente en cada uno de nuestros aspectos, de estos aspectos, pero nos damos cuenta en 1 Corintios 1:2
cómo está formada por los santos. Y ahí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, le dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, es decir, aquellos que han sido apartados del pecado por medio de la obra de redención de Cristo para que formen parte de la iglesia. Nadie que no haya pedido perdón por sus pecados delante del Señor, reconociendo a Cristo, puede ser un visitante de la iglesia, pero no forma parte de la iglesia en el sentido más amplio espiritual que tiene la palabra iglesia, aunque también tiene una definición de los llamados afuera. En este caso, los llamados afuera son del pecado para formar parte de los santos de Dios, por la obra completa de Cristo. Y se está refiriendo aquí también a Corintios así, ¿verdad? Han sido santificados en Cristo Jesús. Es decir, sin Cristo Jesús nadie se puede santificar. Y continúa diciendo, llamados a ser santos, apartados del pecado, con todos los que en cualquier parte, y aquí hace una alusión a una iglesia universal, ¿verdad?, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Así que la iglesia de Tesalónica, que estaba compuesta por los santos que habían venido en Cristo, es la misma iglesia que puede estar aquí en Sevilla, concretamente en este punto, con todos aquellos que han venido a salvación por medio de la obra de Cristo, apartados. Pero continúa diciendo que es un cuerpo, Efesios capítulo 1, versículo 23, la cual, haciendo alusión a los santos, a la iglesia, es su cuerpo. ¿Su cuerpo de quién? De la cabeza, que es Cristo. La cabeza más acorde que jamás haya visto. Y si es la cabeza más acorde, por supuesto que un cuerpo que es santificado, como es su iglesia, nunca va a andar porque una cabeza no furula, como solemos decir, bien, sino que tiene un propósito especial de andar conforme a aquel que la dirige, aquel que la capitanea, permitidme esta expresión, aquel que es el dueño de ella, que es Cristo Jesús. Y dice el versículo Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, está formada por los santos, es un cuerpo, pero además, daros cuenta qué maravilla, es guiada por un mismo espíritu, precisamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así de forma resumida, hermanos, observamos que estas son las personas que forman la verdadera iglesia del Señor. Estas son las personas, los santos, los que somos cuerpo, por medio de la obra de Cristo, aquellos que son guiados por un mismo espíritu. Y nos lleva otra vez al texto. A estos son a los que Pablo le está dirigiendo la carta, para quitar del medio que era una carta que cualquiera podía aplicarla, porque no estaba combatiendo de la misma manera que se puede combatir cuando realmente eres un hijo de Dios ante las adversidades que se nos puedan presentar, independientemente de las que tuvieran ellos o de las que podamos tener, lo veremos ahora un poco más adelante, cada uno de nosotros. O bien sea una persecución de la iglesia, o bien sea una lucha particular que todos y cada uno de nosotros tenemos. Yo siempre digo, hermano, que yo no hubiese peleado ninguna de las batallas que hemos tenido que pelear a lo largo de nuestra vida, y hablamos de circunstancias familiares, o de circunstancias laborales, o de circunstancias de iglesia, la hubiese peleado de la misma manera teniendo a Cristo que si no lo hubiese tenido. Porque lo principal es honrar su nombre. Y hermano, nos duele lo mismo a todos. Quizá alguno tenga una capacidad diferente de soportar diferentes situaciones, pero todas producen un dolor. Sin embargo, cuando lo enfocas pensando que Dios sea glorificado, que Cristo sea glorificado en todo esto, nosotros lo afrontamos de una manera diferente. Y no porque un día, si contamos nuestro testimonio de circunstancias que nos han pasado, digamos, mira qué valientes hemos sido, sino mira cómo Cristo obró de tal manera en estas circunstancias que hemos podido glorificarlo, que hemos podido honrarlo. Ahora, todos los miembros de la iglesia, hermanos, formaban un solo cuerpo. Por tanto, Pablo está dando gracias a Dios por esta iglesia. Pero daros cuenta el matiz que pone aquí, que es muy interesante, hermano, porque todas y cada una de nuestras oraciones, vamos a ir haciendo aplicaciones sencillas para las que vamos viendo de inmediato, todas las oraciones que nosotros debemos hacer al Señor, hermano, es verdad que siempre tienen que tener en mente una acción de gracia por la iglesia, como comenzábamos. Gracias, Señor, por la iglesia aquí, gracias por la iglesia de la Carolina, gracias por tu iglesia en otros puntos del mundo, aunque no los conozcamos. Y cuando hablamos de iglesia nos estamos refiriendo
precisamente no a toda la iglesia en el margen de la palabra iglesia, sino a aquellas que están compuestas por los santos de Dios, a la iglesia verdadera. Y esto es algo, hermano, que nunca debemos de olvidar de dar gracias por la iglesia del Señor. Pero daros cuenta, más concretamente, no porque nos recuerda qué es lo que somos nosotros, sino porque cuando damos gracias a Dios, nos recuerda por la iglesia que sea quién es el dueño de la iglesia. Damos gracias, Dios mío, a ti por la iglesia de. Pero la acción es Dios quien la ha ejecutado para que esos santos puedan estar congregados en un local para poder honrar y glorificar su nombre. Para decirlo de otra manera, no podemos dar gracias por la iglesia, hermanos, nunca, y dejar fuera a aquel por quien ha sido instituida, aquel por quien está siendo formada, aquel que es su dueño y no es otro que el Señor Jesucristo. Ahora, daros cuenta, porque si Pablo aquí está dando gracias de forma colectiva, también lo está haciendo de forma individual. Quizá no quiero que sea este juego de palabras un lío, pero es que cada uno de los miembros de la iglesia de Tesalónica, y esto tiene un valor importante para cada uno de nosotros, hermano, estaba cumpliendo individualmente la función correcta para que el trabajo común diera el efecto que estaba dando. De ahí la importancia de que cuando yo honro al Señor de forma personal y particular, estoy ayudando al cuerpo de la iglesia cuando tiene que luchar por una batalla. ¿A qué? A que todos seamos uno, con una misma función, con un mismo propósito, con una misma intención, pero parte de la individualidad de cada uno, para que todos a una seamos un solo cuerpo. ¿Y por qué estaba pasando esto? ¿Y por qué lo está reconociendo Pablo? Precisamente porque está hablando, usando ese plural, pero evidentemente cada uno tendría su situación difícil de forma individual, pero tenían muy claro que el ataque que ellos estaban recibiendo era un ataque a la iglesia en general. Ahora, dicho esto, hermano, ¿qué elementos, lo vemos aquí en la palabra, qué elementos favorables hacían que Pablo le estuviese escribiendo esta carta para mostrar esas fortalezas que tenían? Y dice la palabra, su obra de fe, en primer lugar, su trabajo de amor, en segundo lugar, y la firmeza de la esperanza que tenían puesta. Algo que individualmente, y tenemos que confiar en que esto es intencional, estaban haciendo cada uno como un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor. Dice en primer lugar su obra de fe, hermano. Tesalónica, como si hacemos una lectura completa de todo su contexto, y no la he hecho porque sería muy larga, decíamos, hermanos, que es una iglesia muy idólatra. Pero lo que la predicación del Evangelio había traído, y no podemos poner en duda la predicación del apóstol Pablo nunca porque estaba centrado precisamente en Cristo, había sido una fe verdadera a judíos y a gentiles. A él no se habían dado con rodeos. Cada vez que Pablo llegaba por primera vez a un sitio a predicar, lo primero que iba era a la sinagoga y después hacía todo el tiempo que estaba era predicación del Evangelio continua. Yo en otras cartas cuando lo veo digo, si alguien quería ser evangelizado, tenía que caer en las manos del apóstol Pablo. Y vemos la carta de Filemón, ¿verdad? Y podemos pensar, hay que ver qué cúmulo de casualidades se dieron para que Filemón cayera en Roma en manos del apóstol Pablo. Y evidentemente, que conocemos esa carta al contexto del perdón, no podía haber caído en mejores manos, porque aún estando preso, como fuese una prisión con cierta libertad, aprovechó cada momento para la predicación del Evangelio. Y esto pasó aquí en Tesalónica. Él cumplió con su función de tal manera que tanto judíos como gentiles habían abrazado el verdadero Evangelio, habían sido realmente convertidas. De hecho, en el versículo 9 vemos como dice, pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y ahí esta frase que es la que tenemos que tener subrayada en esto, que dice, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Pero daros cuenta, porque esta frase además tiene un propósito, no convertirse y ahora ya está, ya estamos convertidos, ya somos salvos, podemos vivir la vida como queramos y hacer lo que queramos, porque ya una vez salvados, ya nadie, la salvación no se pierde evidentemente, pero es que hay un propósito, servir al Dios vivo y verdadero. Y daros cuenta, porque es muy importante el orden que está poniendo Pablo aquí, el evangelio que él predica, la fe que pone el Espíritu Santo en estos judíos y gentiles, traen salvación a los hermanos. Por tanto,
Ellos habían depositado una fe verdadera. Hermano, una señal de fortaleza que nosotros necesitamos antes de la salvación, durante la salvación y evidentemente durante nuestra trayectoria de la salvación, en aquel que nos ha salvado, para cumplir el propósito que tenemos que tener en adelante. Y como decía, es muy importante porque Pablo está poniendo un orden intencional aquí. Primero la fe, para que después de tener esa fe, alcanzado la salvación, ¿en qué resulta nuestro trabajo? ¿En qué resulta nuestro esfuerzo? En un trabajo de amor por Cristo, como a continuación dice. Y daros cuenta, podemos hacer también un análisis del amor o de lo que es el amor y no irnos solamente a los pasajes de Corintios para interpretarlo de una manera más general, porque aquí está haciendo una alusión a trabajar, a laborar. Es más, la palabra en sí significa faena, esforzarse, pero no esforzarse por hacer cualquier cosa, sino esforzarse por trabajar para el Señor. Un sacrificio extremo. Y daros cuenta quién estaba escribiendo esta carta, que es el apóstol Pablo. Él estaba mostrando con su ejemplo de vida que se estaba esforzando desde que fue convertido al 100%, aún sufriendo penalidades, porque lo hacía por amor a Cristo. Me gusta hacerle muchas preguntas al texto. Y una de ellas que le hacía es, ¿cuál es una consecuencia de la conversión de los ídolos al Dios vivo? Y lo decíamos anteriormente. Evidentemente glorificar a Dios, pero también es servir a Dios, trabajar arduamente para el Señor, sabiendo que la recompensa ya la hemos recibido, que es la salvación. Y la pregunta, hermano, es, si nosotros ya hemos sido transformados por esa fe que nos ha dado el Señor, seguimos teniendo nuestra fe depositada en el Señor, seguimos confiando plenamente en que Él nos cuida, nos guarda, y aún en medio de las adversidades Él lo va a seguir haciendo. La pregunta es, ¿trabajamos con un amor ferviente, aún en medio de cualquier circunstancia, confiando plenamente en que el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas? Porque si dudamos en esto, hermano, nos estamos debilitando, en cierto modo. Yo sé que no vamos a poner en duda que el Señor cuida de todas las cosas, pero hay muchos momentos en nuestra vida en los que perdemos la fortaleza, ¿verdad? O nos debilitamos. Y tenemos que recordar una vez más anteriormente que su obra de fe sigue actuando en cada uno de nosotros para confiar y trabajar amorosamente aún en medio de cualquier circunstancia. Concluir de tal manera, hermano, que no podemos servir, no podemos trabajar para nuestra propia vanagloria, sino por amor a la obra de Cristo. Y esta era una segunda señal que ellos estaban mostrando. Pero en tercer lugar, hermano, ellos tenían la certeza y la firmeza puesta en la esperanza de Cristo, como dice el pasaje. Los hermanos de Tesalónica estaban teniendo dificultades, todos en común la estaban teniendo, porque era una persecución a la iglesia. Estaban teniendo la oposición y la presión tanto de los judíos como de otros ciudadanos gentiles que tenían allí. Y como decía anteriormente, aparte de las dificultades que pudiesen tener cada uno con su familia, por decir lo que nos entendamos. Quizás todos aquí no tenemos las mismas circunstancias. Podemos tener una situación laboral difícil, enfermedad, de vida, cualquier cosa, que forman parte de nuestras situaciones personales. Aunque esto, evidentemente, también nos puede llevar a tener una situación en común, que sería una persecución a la iglesia, una dificultad. Imaginemos por un momento que si alguien ahora en el barrio, Dios no lo quiera, sea para todo lo contrario, pero se opone a que haya aquí una congregación. No es un problema particular, es un problema general, que se añade al problema particular. Pero ahí es donde la iglesia tiene que saber pelear cada batalla. Y digo esto, hermanos, porque realmente esto se da en muchas circunstancias. Y cuando nosotros entremezclamos estos problemas, algunas veces traemos nuestros problemas externos dentro de la iglesia y hacemos partícipe a toda la iglesia cuando hay algo que tenemos que resolver nosotros con el Señor, a la luz de la palabra. En este caso, era un problema general de todos, aunque cada uno podría tener su dificultad. Ahora daros cuenta, porque Pablo repite esta idea en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 2 también de este pasaje, un poco más adelante, él les recuerda a los tesalonicenses lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, no fue vacía, tenía un propósito. Y daros cuenta, sino que después de haber sufrido, aquí está mostrando el padecimiento que él había tenido, y haber sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos valor
confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Está diciendo Pablo, yo he sufrido de forma particular por predicar el Evangelio, pero como decíamos anteriormente, pero esto me ha dado valor para seguir haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Entonces, él sufría en sus propias carnes lo que era capaz de traer luego a la iglesia del Señor. En el versículo 14-16, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros, dice, padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Capítulo 3, versículos 3 y 4. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. O sea, en varias partes de la carta, hermanos, el apóstol Pablo está recordando el sufrimiento, está recordando el padecimiento, pero está depositando también su fe, está depositando también su amor y está depositando también su esperanza como el móvil que lo lleva a seguir predicando el Evangelio, porque es la fortaleza de una iglesia del Señor. Y como decía antes, hermano, el sufrimiento y la lucha personal en la vida de una iglesia van a ir paralelas a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es muy importante saber y tener en cuenta cómo debemos de actuar, cómo debemos de combatir en cada una de estas acciones, recordando que aquí estaban combatiendo todos juntos por el sufrimiento que estaban pasando. Pero mirad, hermano, algunas ideas que nos pueden ayudar a ser una unidad, que es el punto que estamos tratando, a combatir juntos como un solo cuerpo por aquello que el Señor nos ha puesto. Y una de esas ideas que yo quiero dejaros, hermano, es que tenemos que tener claro, tenemos que identificar en nuestras vidas cuando hay una dificultad personal y cuando hay una dificultad colectiva de la iglesia. Porque eso nos va a ayudar. Como decía antes, es verdad que podemos traer circunstancias y hablar con nuestro anciano y pedirle ayuda y pedirle consejo. Pero en muchos casos se traen situaciones en las que al final no sabemos cómo, es como la bola de nieve que empieza a rodar para abajo y se hace una bola, se enreda de tal manera que resulta que el problema que tú tienes personal es culpa de la iglesia o culpa del grupo de la iglesia. Y en vez de querer resolver un problema con la palabra del Señor y con la oración, lo que hacemos es traer una situación que, aunque no sea de persecución, hace que haya cierta inquietud, lo cual rompe la unidad, ¿verdad? Entonces, identificar qué es personal y qué es común de la iglesia. Porque aunque la iglesia puede ayudar en lo personal, evidentemente por medio de la oración, por medio del consejo, en otros muchos casos también puede romper esa unidad. Cuando esto pasa, hermanos, cuando alguien viene con alguna dificultad, oramos por él. Oramos los unos por los otros. A eso estamos llamados. ¿Para qué? Para que Dios nos use para poder ayudar a este hermano en la situación que tiene difícil. Tanto por la oración, como por el consejo, como por cualquier otra cosa que la iglesia en general pueda hacer por él. Y esto, hermanos, fortalece una congregación que tiene claro realmente cómo es el servicio al Señor. Pero hay otra dificultad. Cuando esto pasa, y suele pasar, y a lo mejor en una congregación pues hay ciertas dificultades, hay ciertas situaciones difíciles, o no estamos todos de acuerdo en lo que hace nuestro anciano o cómo lo dirige nuestro anciano, que basta que venga una persona para apuntar o señalar con el dedo, tú obsérvalo bien y ya verás cómo aquí tiene preferencia. No te unas nunca, hermano, a la murmuración, no te unas nunca al enemigo en contra de la iglesia. Sé que habéis dado Timoteo conmigo. Y Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado con el juicio que hacemos si antes no se ha comprobado, parafraseando, si antes no se ha comprobado que esta situación es real. ¿Por qué? Porque tristemente estas situaciones se dan, hermano, y lo que tratan es romper la unidad de la iglesia. Por tanto, no nos pongamos del lado del enemigo precisamente cuando ataca a la iglesia. Que a mí no me gusta cómo está siendo dirigida. A mí no me gusta, bueno, hermano, hay cientos de iglesias, busca un sitio donde te sientas cómodo, pero no vengas a perturbar. Y más si conoces la Escritura y sabes que se está predicando la palabra, a alterar el orden de una iglesia. Porque tristemente, hermano, oponerse en contra de la iglesia del Señor, estamos hablando de una iglesia formada por los santos, es oponerse a Dios directamente. Dios rendirá cuentas con los ancianos y rendirá con cada uno, ¿verdad?
Cuando nosotros fomentamos esa unidad, hermanos, nos ayuda. Por tanto, debemos de ser constantes. La palabra constante, como dice el apóstol Pablo, es ser firme, soportar pacientemente una carga pesada, es su significado. De tal manera, el apóstol Pablo dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre la iglesia de Dios por vuestra persecución y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Y la pregunta, una vez más, que le hacemos al texto, hermano, es ¿por qué podían soportar tanta presión y tanta dificultad? ¿Qué estaban pasando? Y la respuesta nos la da la misma palabra, porque tenían su esperanza puesta en la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que los movía, hermano. Cuando nosotros leemos detenidamente la carta al completo, observamos que cada uno de los capítulos termina haciendo una alusión a la venida de Cristo. Esa era su esperanza. Cada uno de los capítulos termina, el apóstol Pablo, de forma intencional, haciendo alusión que nuestra esperanza no está puesta en lo que va a suceder aquí en 1 año o en 2 años, sino en la certeza de que Cristo va a venir a recoger a su iglesia. Por tanto, mientras esté la iglesia establecida, va a haber dificultades, pero nuestra esperanza está puesta en que esa promesa verdadera se va a cumplir. Y daros cuenta de qué manera el apóstol Pablo está fortaleciendo a los hermanos de Tesalónica, señalando una vez más, seguid combatiendo de esta manera, por medio de esta unidad, porque Cristo va a cumplir con su promesa de venir a recoger a su iglesia. Y daros cuenta cómo continúa en el versículo 4, porque dice, sabiendo, teniendo la certeza, hermanos, amados de Dios, de su elección de vosotros. La versión Reina Valera, estoy leyendo la de América, dice, porque conocemos, hermanos amados, delante de Dios, vuestra elección. Una pregunta más que yo le hago al texto. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo la elección de los creyentes para salvación por parte de Dios? Otra pregunta. ¿Acaso sabía el apóstol Pablo quién iba a ser elegido para salvación? La respuesta es no. De hecho, él no está haciendo alusión a esto, hermano. Nosotros, en la evangelización, no tenemos que conocer quién es salvo, sino predicar el evangelio sabiendo que Dios va a obrar en el corazón de cualquier persona para traerla en arrepentimiento, porque es un escogido de Dios, como está diciendo aquí, y entregar su vida a Cristo. Hermano, ni el apóstol Pablo tenía información de quién iba a ser salvo y aún así fue a todos los sitios a predicar, ni la tenemos ninguno de nosotros. Ni es nuestra función saberlo. Nuestra función es predicar el evangelio. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Ceñirse a hacer lo que había sido encomendado por el mismo Señor Jesucristo. Y Dios, y observamos por esta palabra, en su gracia, en su infinita gracia, lo que hace es abrir el corazón, regalar el don de la fe para poder entender el evangelio y por tanto formar parte de esos elegidos, de esos salvados de Dios. Así que el apóstol Pablo está afianzando que si están obrando como están obrando es porque realmente han sido salvados por Dios, por la pura gracia de Dios, y lo está fortaleciendo como a continuación él está hablando en la carta. Para afianzar esto, hermanos, vemos Hechos capítulo 13, 46-47, en la predicación del apóstol Pablo, y dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 47. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Pablo no está limitando la predicación de la palabra, pero sí está cumpliendo con el mandato de Dios. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, toda está haciendo la misma definición de esa palabra, santos, amados y revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y hermano, es una realidad que crea un conflicto, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta por estos pasajes, hermanos, observaron que el ser humano, las personas, responden al llamado de Dios precisamente
por los estímulos, permitidme esta palabra, que Dios hace desde el principio en su corazón. De tal manera que cuando nosotros recibimos esos estímulos, recibimos esa invitación por parte de Él a venir a Cristo, es una acción continua de Dios para venir a Él. Nosotros no podemos resistirnos ante ese llamado. Y hermano, esto deberíamos decir gracias al Señor, porque estas palabras que algunas veces resuenan y hay gente que los ves que se retuercen en su silla, en vez de decir gracias Dios mío por esto, porque ninguno de nosotros teníamos ni la intención, ni el deseo, ni la, como dice Romano, ni nada de la voluntad para ir a Cristo. Él toma esa iniciativa para llevarnos a Él por medio de la obra de Cristo. De tal manera que se lo tiene que recordar a los tesalonicenses para ver que su fortaleza depende absolutamente de Dios desde el principio en su salvación. En todo momento, hermanos. Y los hermanos de Tesalónica habían venido y Pablo se lo recuerda así. Por tanto, todas estas señales que ellos estaban mostrando eran un motivo de gozo para Pablo y para sus compañeros que lo acompañaban. Mirad, hermanos, la salvación vino a los tesalonicenses en una época antigua, con unas circunstancias probablemente diferentes, sociopolíticas, a las que nosotros tenemos en el día de hoy, pero el Evangelio llegó a ellos por la misma falta que teníamos nosotros, por ser pecadores. Así que hay una gran diferencia sociopolítica probablemente, pero a nivel de hombres pecadores no había ninguna diferencia. De la misma manera, hermanos, tanto ellos como nosotros teníamos una naturaleza caída. Y si hoy estás aquí y no tienes a Cristo, tienes una naturaleza caída. Y solamente por medio de la obra de Cristo, por la invitación de Cristo, por la obra que está haciendo, es que nos manda a arrepentirnos delante de Él y pedir perdón por los pecados y reconocerlo como único y suficiente Salvador. Y a partir de ahí nos va fortaleciendo y nos va aumentando la fe. Evidentemente nosotros no tenemos la fe que tenía Moisés cuando estuvo delante del mar y abrió el mar, ¿verdad? Y observamos que habiéndolo visto en su propia... Nosotros nos debilitamos en muchas ocasiones y de muchas maneras, evidentemente, pero nuestra fe se incrementa en la medida que vemos la obra de Cristo en cada uno de nosotros como una unidad de la Iglesia. Pero todo tiene que comenzar, hermano, o amigo en este caso, si no tiene a Cristo, por ese venir a Él en arrepentimiento y entregar tu vida a Él y formar parte de esa unidad que fortalece la Iglesia, la que te cuida, la que te ama, la que te va a caminar hacia adelante. Pero hay una segunda señal. Hemos dicho que una iglesia modelo es fuerte en el Señor por medio de la unidad, pero evidentemente el apóstol Pablo está diciendo aquí, también por medio del poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Yo, parafraseando este versículo, lo diría de la siguiente manera. No es que lo diría porque está de forma correcta dicha, pero haciendo un análisis de esto, haciendo un pequeño resumen, lo resumiría de esta manera. El evangelio que os anunciamos no solamente es la verdad sobre la mejor noticia que debes saber, sino que esta verdad tiene, que esto es lo importante, hermano, el poder del Espíritu Santo. Este es Dios que convence plenamente de pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hermano. Pablo continúa diciendo aquí que la relación de lo que acaba de decir anteriormente es que él no se está atribuyendo en ningún momento la salvación de nadie. Él está atribuyendo la salvación de los creyentes al poder del Espíritu Santo. Evidentemente, ellos, como equipo misionero, habían llevado la palabra de Dios. Y aunque es verdad, en el contexto vemos que Pablo tuvo que salir urgentemente por peligro, ¿qué hacen? Sus colaboradores quedaron trabajando ahí un poco más de tiempo con los hermanos y Pablo está reconociendo esto a los hermanos. Pero mirad, aquí hay una frase que a mí me llamó la atención estudiando este pasaje, porque Pablo dice nuestro evangelio, aludiéndolo al evangelio que habían predicado. Pero me llama la atención porque como yo soy muy curioso y le hago preguntas al texto, yo dije, bueno, ¿y a qué se refiere el apóstol Pablo con nuestro evangelio? Porque en primer lugar te viene a la mente, ¿es que había más evangelios? ¿Había otro tipo de evangelios? Para aludir a su propio evangelio, lo que habían predicado. Y para darme respuesta a esto, hermanos, me hice algunas preguntas más. La primera, ¿qué significa
evangelio. La palabra evangelio significa un buen mensaje, buenas noticias. En el Nuevo Testamento la palabra evangelio siempre la vemos relacionada con la salvación. En todo momento la vemos relacionada con la salvación. Así que una buena definición de evangelio, yo sé que no somos capaces de desconectarlo con la salvación, pero tenemos que hacer ese pequeño ejercicio. Una definición de evangelio es: el evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Por lo tanto, sabemos lo definimos de esta manera. Pero es que Pablo está diciendo nuestro evangelio. Evidentemente sabemos que es este evangelio, pero hay que hacer ese pequeño ejercicio. Ahora, ¿qué implica que el evangelio sea una buena noticia? Bueno, las buenas noticias no existirían en este evangelio si no precedieran, en primer lugar, a la buena obra, a la primera obra que Cristo hizo. O sea, no existiría el evangelio con relación a la salvación si Cristo antes no muere en la cruz, obedeciendo al Padre, honrando al Padre, viniendo a la tierra a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Así que podemos decir que no habría unas buenas noticias de tal magnitud si Cristo antes no muere en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la definición general de evangelio es buenas noticias. Pero buenas noticias podemos tener de muchos aspectos, ¿verdad? Una buena noticia a una persona que está parada por mucho tiempo y encuentra un trabajo y nos cuenta: mira qué buena noticia te voy a dar. O una persona que está enferma y de pronto la sana y mira qué buena noticia después de este proceso. O alguien que lleva esperando casarse y está en ese periodo de noviazgo, mira, por fin, y te lo cuenta como una buena noticia. Podríamos definirlo como evangelio esto también, con la definición de buena noticia. Pero hermano, daros cuenta, cuando nosotros vemos esa palabra canalizada desde el punto de vista de la obra de Cristo, cualquier buena noticia que pueda haber a lo largo de nuestra vida se queda pequeña con lo que significa evangelio, en el sentido de que Cristo vino a salvar, vino a rescatar. De hecho, la palabra evangelio es evangelio, gritaban evangelium, evangelium, hemos vencido la batalla. Era una buena noticia de victoria. Cuando nosotros aplicamos esto espiritualmente y hablamos del evangelio, significa que Cristo ha peleado y ha vencido la batalla contra el pecado por nosotros. Cuando todo esto lo resumimos, hermanos, nos damos cuenta que Pablo está hablando de forma intencional, porque el evangelio precisamente es esas buenas noticias que es nuestro evangelio, no era otro evangelio, que realmente esta noticia esperanzadora de que Cristo es el único que salva. Pero él alude a algo muy importante. ¿Y alude a qué? A que por medio del poder del Espíritu Santo nosotros podemos entender esta buena noticia. Porque si no, la noticia del evangelio se quedaría como otra mera noticia buena. Por eso necesitamos entenderlo desde la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él actúa en nuestra mente, actúa en nuestro corazón para que la buena noticia del evangelio sea un mensaje único y exclusivo que lleva a la salvación. Y esto es maravilloso, hermano, porque eso es lo que hace que una iglesia se fortalezca. Como decíamos al principio, Pablo, sin darnos cuenta, nos está volviendo una y otra vez para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y daros cuenta, y no le está regañando a la iglesia, es que lo está exaltando de cómo la obra del Señor lo estaba ayudando a ser fortalecido. ¿Por qué? Porque ellos tenían plena convicción de que habían recibido un acto sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón, trayendo convicción plena certeza de esta obra. O sea, hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y lo sigue haciendo para santificación. Es que confiamos en el poder del Espíritu Santo porque es el que nos ayuda a santificarnos cada día. Él está activo. Algunas veces nos cuesta entender que el Espíritu Santo es Dios, pero es que es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, sigue siendo Dios. Y sigue obrando de forma permanente, actualmente, en cada uno de nosotros. Por eso, no solamente el Espíritu Santo tiene poder para la salvación, sino además tiene poder para nuestra santificación diaria. Pablo dice en Romanos 15, 18 al 19, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y obra, con el poder y señales y prodigios. Pero daros cuenta cómo continúa aquí ese pasaje.
en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Así que vemos cómo, hermanos, la fortaleza de una iglesia no solamente es la unidad, que lo es, sino es aquella que está guiada y confiada en el poder del Espíritu Santo, para salvación, para edificación, para santificación. Y esto es una señal que necesitamos todo y cada uno de nosotros, porque sigue siendo ese mensaje que necesitamos escuchar. Y en tercer lugar, hermano, otra señal, y Pablo aquí la muestra también de forma muy clara, es por medio de la práctica de la verdad recibida y predicada. Es decir, para entenderla, hermano, el Evangelio puesto en práctica. Nuestra vida cristiana puesta en práctica. Hoy cuando venía de camino, le decía a mi esposa, para los que no lo sepáis, he sido camionero durante 25 años y era un trabajo que me apasionaba. Era mi deseo ser camionero. El Señor me regaló ese oficio, ese trabajo durante 25 años y luego me llamó al ministerio, pero aún me sigue picando la curiosidad, aún tengo el deseo de subirme en un camión. Y le decía a mi mujer, ¿te imaginas que vuelva a subirme a un camión? Voy a seguir predicando el Evangelio, hermano. Para mí estar yendo a un sitio y otro de España me hacía que, después de ser convertido, no nací en una familia cristiana, pero me pasaba como el apóstol Pablo, todo lo que se movía trataba de predicarlo. Esa pasión que tiene al principio y todo, no es que luego la pierda uno, pero ya no viajas tanto y no sabemos el resultado que haya dado, no incumbe. Lo importante era predicar el Evangelio. Pero mi mujer me decía, pero ya se te ha olvidado. No se me ha olvidado. No se me ha olvidado conducir un camión, lo mismo que no se olvida montarte en una bicicleta. Lo que pasa es que no lo estoy llevando a la práctica, evidentemente, porque el Señor me ha puesto en otra posición desde el año 2012. Pero pongo esta ilustración, hermano, porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y somos instruidos, nunca se nos va a olvidar ponerla en práctica. Otra cosa es que descuidemos ponerla en práctica. Y cause un efecto no deseado, evidentemente. Pero daros cuenta, el ejemplo de los hermanos de Tesalónica es que ellos estaban mostrando esas señales de fortaleza, estaban confiando en el Espíritu Santo y precisamente estaban llevando a la práctica lo que estaban viviendo. Si esto lo ponemos en un círculo cerrado todo, nos está mostrando que confiaban de tal manera en la palabra de Dios, lo estaban llevando de tal manera a la práctica, que era su mejor arma contra los ataques de los enemigos, llevar a la práctica lo que habían aprendido. Y mira lo que dice ahí del versículo 6 al 10. Y vosotros, se está dirigiendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué? Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan, hablando de otros grupos, de verdad, de otras iglesias, acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira, hermano, es curiosa la palabra imitar que Pablo usa aquí. Pablo la usa aquí y realmente es una palabra muy frecuente en el apóstol Pablo, ser imitadores. Pero esta palabra tiene su raíz en mimo. Todos sabemos lo que es un mimo, ¿verdad? Aquel que está imitando a alguien. Pablo, en otras cartas, exhorta a ser imitadores. Y mirad el ejercicio aquí, hermanos, tan interesante para ver lo que le estaba diciendo a los tesalonicenses. En 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1, ya el apóstol Pablo usa también este término, cuando dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, le está haciendo un mandato, sed imitadores de mí. Ahora, para ser imitadores de mí, tomad el ejemplo de cómo imito yo a Cristo. Por tanto, está llamando la atención a hacer algo que es bueno y es favorable para la iglesia. Probablemente, si yo le digo a Miguel,
Sed como yo o haz lo que yo. Es porque algo nos está haciendo como yo, pero apuntamos a Cristo. Está haciendo una advertencia en este sentido a los hermanos de Corintios. En Efesios capítulo 5, versículo 1, también utiliza este término. Sed, pues, imitadores de Dios, ahora nombra a Dios como hijos amados. La pregunta aquí, hermano, ¿qué diferencia vemos aquí entre la aplicación de estas dos palabras con los versículos que estamos viendo? Y daros cuenta, Pablo está animando, está mandando a estos grupos de iglesias a imitar a Cristo. Sin embargo, aquí a los tesalonicenses, ¿qué es lo que está haciendo? No les está mandando a imitar a Cristo. Le está reconociendo que están imitando a Pablo como Pablo imita a Cristo. Podríamos decir, ¿qué piropo le está tirando Pablo a la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué es así, hermano? Es así. Nos damos cuenta, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estáis siendo unos perfectos imitadores. Es que lo que está haciendo es halagar la acción que ellos están teniendo. Ellos estaban poniendo en práctica lo que habían recibido. Estaban sufriendo, pero llevando adelante la palabra del Señor que habían entendido por parte del apóstol Pablo. Por tanto, Pablo aquí lo está halagando por lo que ya estaban haciendo, hermanos. Ellos estaban llevando a la práctica. Y daros cuenta qué aplicación más sencilla y más general. A eso es lo que estamos llamados nosotros, hermanos. A poner en práctica lo que hemos recibido, sabiendo que el resultado de esto es un resultado de la extensión del Evangelio. Es el resultado de poder ser una iglesia modelo en el Señor a la hora de ayudar a otra iglesia que está pasando por dificultades por medio de la confianza que cuando nosotros llevamos a la práctica lo que hemos recibido, el Señor responde. Y Él responde soberanamente. El resultado le corresponde a Él, pero Él responde de forma soberana, hermano. Estaban poniendo en práctica lo que habían recibido. Y daros cuenta, hasta el punto, como está diciendo aquí el apóstol Pablo, que ellos no solamente fueron meros imitadores, sino que fueron ejemplo para otros hermanos. Ejemplo para otros hermanos. Y daros cuenta, nombra Macedonia y Acaya, pero podríamos decir Filipos, Berea, Neápolis, Corintio, pero además dice en todas partes. En todas partes. Yo me hacía otra pregunta más. ¿Cómo se puede proclamar este testimonio que estaban haciendo los hermanos de esta manera sin tener redes sociales? Porque hoy es muy fácil divulgar todo, ¿verdad? Hoy estamos a un toque de clic para que las noticias corran y vuelen como la pólvora. Pero sin embargo aquí no había estos medios. Y aquí es donde entra en acción el punto geográfico de Tesalónica. Porque al ser una ciudad tan próspera, tan comercial, en la que entraban y salían las personas, el ejemplo de estos hermanos había sido tan fundamental, tan trascendental, que para otros cristianos que probablemente podían haber estado visitando, a la hora de marcharse, de irse a otro sitio, lo que llevaban, ¿qué era? El testimonio de la práctica de lo que los hermanos estaban haciendo. Así que esa era la forma. Y hermano, no se quedó en 4 territorios de al lado. Decía que en todas partes. ¿Os dais cuenta la importancia de esto, hermano? De ser extensores del Evangelio por el ejemplo que está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando ponemos en práctica la verdad que hemos recibido. Internet engaña mucho. La realidad de las cosas las ve uno cuando está presente en los sitios. Y uno puede poner todo lo que quiera por las redes, incluso evangelizar todo lo que quiera, y luego basta que rasque un poco para darte cuenta que lo único que hace es poner eso. Pero su vida no corresponde con eso. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí realmente es reconocer que ese eco que está haciendo alusión a una caja, a un tambor, como cuando lo tocamos, que está expandiendo el sonido, era el testimonio vivo y eficaz de una iglesia que estaba hablando, que estaba llevando a la práctica las cosas verdaderas de Dios. Y hermanos, concluimos con esto. La esperanza de todo esto que estaban haciendo la tenían puesta en Cristo. La tenían puesta en el regreso de Cristo. Porque el apóstol Pablo aún se está gozando plenamente en estas señales de fortaleza.
Y estas señales de fortaleza son las que nos edifican a la iglesia en el día de hoy, aquí donde estamos, y las que lo van a seguir haciendo en cualquier iglesia que predica a Cristo, que honra a Cristo y que tiene como centralidad a Cristo por medio de la predicación. Nuestra esperanza sigue estando puesta, hermanos, en el Señor. Dios quiera que venga pronto. Esa es nuestra oración, ¿verdad? Pero no queremos decir esa frase, hermanos, de una forma egoísta. Ya hemos sido salvados, ya, porque sabemos que el Señor en su soberanía todo lo que hace lo hace perfecto. Y cuando Él lo haga, lo va a hacer de forma justa. Pero aún así, hermanos, nosotros tenemos compasión por las personas que no tienen a Cristo. Y debemos de seguir predicando el Evangelio. Pero como una iglesia que se fortalece en el Señor para afrontar cualquier dificultad que las tenemos, este es un buen ejemplo para imitar. Repetimos una vez más, hermanos. Una iglesia modelo en el Señor es una iglesia unida en el Señor. Es una iglesia que confía en el poder del Espíritu Santo. Y es una iglesia que practica la verdad que ha recibido como testimonio vivo y eficaz. Permitidme orar, hermano. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta preciosa carta, por este precioso mensaje que el apóstol Pablo dejó para los hermanos de Tesalónica y que hoy, en la actualidad, también, Señor, nos da aliento a nosotros. Queremos ser imitadores de ti, Padre amado, y aún sabiendo que nuestro sacrificio no puede traer a nadie la salvación, porque solamente la puede traer la sangre de Cristo, sí queremos trabajar y esforzarnos, Padre, por extender tu palabra. Oramos que si alguien hoy aquí, Señor, aún no ha entendido el Evangelio que salva, tú arrojes luz, Señor, sobre su corazón para hacerlo. Pero también, Padre, que como iglesia estemos unidos, fortalecidos en tu espíritu, honrándote y sirviendo y poniendo en práctica, Señor, aquello que hemos recibido, para que el alcance en esta zona, Señor, de Sevilla, del Evangelio, pueda tener éxito no por el número de personas, sino, Señor, por una salvación verdadera. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.